¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Vamos a iniciar la entrevista del día de hoy con una persona que hasta este instante yo nunca había entrevistado. Es el presidente del Partido Popular en Canarias, don Asier Antona. Muy buenas noches, don Asier. Encantado de estar aquí, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Espero que no sea la última que me entrevista. Hombre, yo espero que no, porque, en fin, estas cosas son siempre así. Además, en los tiempos que vienen me parece que no va a ser la última. No, yo espero que así sea. Tiempo que le ha tocado a usted vivir al Frente Particular difíciles en cuanto al contexto nacional y casi más debería decir también el regional. Pero podemos empezar. Usted es presidente del Partido Popular desde el año 2016. ¿Podríamos hacer un breve resumen de este tiempo al frente del partido? Bueno, pues evidentemente yo asumo la presidencia del Partido Popular de Canarias después de un proceso de primarias. Hay que decir que el primer sitio de toda España donde se celebró el proceso de primarias del Partido Popular fue en Canarias. Fue un poco un programa piloto, ¿no?, que hicimos aquí. Recuerdo que se presentaron inicialmente 4 candidatos, al final nada más que quedé yo, y en el plenario, en el día del Congreso, gané en torno al 96% de los votos, o sea que una abrumadora mayoría, y a partir de ahí pues llevamos una responsabilidad muy importante del principal partido en número de afiliados y militantes, no solo de Canarias, de España y de Europa, un partido de gobierno, que evidentemente estamos en un proceso de transformación de los partidos, una transformación política, la sociedad cambia, ¿no? Y los partidos también estamos en un proceso de cambio. Hemos venido ahora de Madrid, de la convención, donde estábamos hablando también de reafirmaciones ideológicas, de cambio de estrategia política, con nuevos actores en la vida política. Hemos visto cómo Podemos se incorpora en las instituciones, ahora parece que Vox se ha incorporado también en el panorama político nacional, y por tanto yo creo que eso también cambia y los partidos tenemos que estar en permanente adaptación, que es lo que hace el Partido Popular de Canarias y de toda España. Bueno, Podemos se incorpora a las instituciones o se marcha de ellas, cualquiera sabe, ¿no?, con lo que está pasando en ese partido. Empecemos entonces por la vida a nivel nacional, porque efectivamente ustedes celebran esa convención de viernes, sábado y domingo con un discurso que me pareció, si no le llevo en algún momento, que me parece que no, pues lo vi entero, de Pablo Casado, extraordinario, para acordarse de 17 plazas en toda España. En fin, eso hay que tener mérito, pero la actualidad va tan deprisa que rápidamente queda atrás. Ahora mismo tenemos el problema de Venezuela encima de la mesa y la pronunciación del Partido Popular, que esta tarde en el Senado me parece que están tratando de aprovechar para que el gobierno se pronuncie. Tenemos la situación en Cataluña, tenemos la situación en Andalucía. Por cierto, ¿usted se ve en una situación como la de su compañero Juan Manuel Moreno Molina en Andalucía igual? Yo me veo ganando las elecciones en Canarias. Yo trabajo todos los días para ganarme la confianza de los ciudadanos de Canarias, ¿no? Dedico a esto muchas horas y llego a todos los rincones de Canarias para eso. Mira, hoy estoy aquí con usted, mañana estoy en Tenerife, el sábado estoy en La Orotava, el domingo estoy en Fuerteventura. Es decir, el lunes estos días empezaba la semana en La Palma. Es decir, creo que es lo que tenemos que hacer. Canarias se construye en base a 8 realidades y por lo tanto tenemos que ganar la confianza. Es verdad que estamos en un panorama político revuelto, ¿no? Confuso y convulso. Usted ha puesto sobre la mesa la situación en Cataluña, evidentemente es una situación que está marcando la agenda política en el ámbito nacional, pero que el PP tiene las ideas claras en materia de Cataluña. Ahora tenemos otra situación en la que los canarios lo vivimos muy de cerca, que es Venezuela. Digo, es raro la familia canaria que no tenga parientes en Venezuela. La familia de mi mujer fue a Venezuela y por tanto todo lo que fueron en Gran Canaria se debe también a esa inmigración a Venezuela. Nosotros somos un pueblo solidario y de acogida y tenemos que tener mucha sensibilidad, y lo que ha hecho el Partido Popular denunciando que haya democracia y libertad en Venezuela. Es que en Venezuela hoy ya no solo que estén pasando hambre, que es muy grave, sino que no hay libertad, no hay democracia en aquel pueblo hermano de Venezuela, y por tanto siempre los tendremos muy presentes. La última visita que hizo Pablo Casado, la última fue el 4 de enero, pero la anterior visita fuimos precisamente a reunirnos con nuestros compatriotas venezolanos para decirles que cuentan con el apoyo del Partido Popular. Ayer en la Puerta del Sol estaba Pablo Casado dirigiéndose a los venezolanos, pidiendo democracia y hablando de dignidad política en Venezuela. Por tanto, también las ideas en ese sentido las tenemos claras. Y en Andalucía, lo que se ha producido después de 36 años del Partido Socialista es un cambio político en Andalucía. ¿Qué aspira el Partido Popular en Canarias? Pues que después de 3 décadas, de 30 años de coalición canaria en el gobierno, también lideremos el cambio político en Canarias, que abramos puertas y ventanas, que regeneremos y oxigenemos la vida política en Canarias, creo que es fundamental.
Cuando usted habla de regeneración en Canarias, ¿a qué se refiere? Pues que aquellos que llevan 3 décadas en el gobierno pasen a la oposición. Que han pactado siempre con ustedes. Sí, bueno, con nosotros no, esta legislatura y otras muchas las pactó con el Partido Socialista. Y con ustedes. Yo quiero recordarle que cuando se rompe el pacto de gobierno en esta legislatura, el Partido Popular tuvo la oportunidad de entrar en el gobierno. Y es atractivo verte ahí de vicepresidente con muchas consejerías, muchas direcciones generales. Y yo dije no a entrar en el gobierno. Pero les aprobó los presupuestos. Porque, mire, el tema de los presupuestos es un tema de responsabilidad. Usted imagínese que en la situación social que tiene Canarias, con los peores indicadores en materia de desempleo, en materia de listas de espera sanitaria, en materia de pobreza y pobreza infantil, en materia de acceso a la vivienda, imagínese que a pesar de esos indicadores, el PP también dijera no a las cuentas. Decir no a las cuentas, no a los presupuestos, es decir no a Canarias. El que Coalición Canaria esté en un modelo agotado y al final de un ciclo, lo que no puede hacer el Partido Popular, que eso arrastre también al conjunto de la sociedad. Imagínense con esos indicadores que además no hubieran cuentas en Canarias. Y las cuentas con nuestras exigencias. Bajada de impuestos, importante, no solo en el IGIC, sino en el tramo autonómico del IRPF o IGIC social, a muchas cuestiones. También apuntalar y apostar por las políticas sociales, por la sanidad y por la educación. Y otra cuestión es que no tuviera la tentación Coalición Canaria de inflar el aparataje del gobierno. Eso fue en condiciones que el Partido Popular puso sobre la mesa. Pues imagínese, a pesar de los indicadores, que encima no tuviéramos cuentas en la Comunidad Autónoma de Canarias. Bien, usted dice que sale a ganar, vamos a poner en el escenario que efectivamente ganan las elecciones. En Canarias, dificilísimo que haya alguna vez mayoría absoluta. Con el escenario político a nivel nacional, el Parlamento puede tener algunas formaciones políticas más. ¿Cómo se arreglaría eso? Bueno, yo sí preveo que el Parlamento que surja de mayo de estas elecciones va a ser un Parlamento más fragmentado por muchos motivos. Primero porque hay nuevos actores políticos, pero además que con la reforma del sistema electoral que hemos hecho en Canarias hemos bajado los topes electorales, por tanto el acceso al Parlamento es mucho más fácil que las pasadas elecciones, ¿no? Por tanto yo creo que va a haber un panorama parlamentario, un Parlamento mucho más fragmentado. Pues mira, aquí lo que se obliga es hacer algo que es muy beneficioso para la democracia, que estar en permanente búsqueda de acuerdos, de diálogo y de consenso, ¿no? Y esto no nos tiene que alarmar a nadie, hay que estar permanentemente tendiendo la mano para llegar a acuerdos, ¿no? Cuando uno no tiene mayoría suficiente para sacar adelante los temas, pues habrá que buscar acuerdos parlamentarios, acuerdos políticos para ese tipo de cuestiones. Pero ya digo, yo creo que de aquí a mayo lo que tenemos que hacer es ganarnos la confianza a la gente. Si yo le pregunto al ciudadano, si hoy, después de esta entrevista yo recorro las calles de Gran Canaria y le pregunto a cualquier ciudadano qué piensa de la política y de los políticos, posiblemente la valoración no sea positiva. Por tanto, yo creo que tenemos una asignatura muy pendiente a los partidos políticos, que es ganarnos la confianza. Ha habido casos de corrupción, en mi partido también, y eso son puñaladas al corazón del sistema y del Partido Popular, nos ha hecho un daño irreparable. Por tanto, tenemos que doblegar, tenemos que hacer un sobreesfuerzo para decirle a los ciudadanos que no todos somos iguales, que hay gente, que la inmensa mayoría de los políticos, de diferentes opciones políticas, la inmensa mayoría, estamos para intentar contribuir a mejorar el día a día de los ciudadanos. Y es verdad que después hay manzanas podridas que aparecen y esto hay que eliminarlas, erradicarlas de la vida política. Por tanto, yo creo que tenemos una asignatura muy importante de aquí a las elecciones, que es ganarnos la confianza de los ciudadanos. Ha citado usted la nueva ley electoral, esa urna con candidatos a nivel regional. Uno, eso está claro ya porque me parece que ni siquiera la Junta Electoral lo tiene claro. Y dos, de ser esa quinta urna en las elecciones de mayo, que tienen también al Parlamento Europeo, ¿en qué lista se presenta usted? Bueno, primero hay que hacer una pedagogía muy importante, ¿no? Porque incorporamos una lista nueva, la lista autonómica, y una urna más. Es verdad que la Junta Electoral ahora está debatiendo desde el punto de vista de la interpretación jurídica en la puesta en marcha, pero ya se ha decidido que sea una urna nueva con una lista o una papeleta nueva, que es la lista autonómica. Por tanto, primero hay que hacer una pedagogía, porque mi madre, que sale del barrio de La Portada, de Santa Cruz de la Palma, cuando tenga que ir el domingo a elegir sus candidatos, el 26 de mayo, a votar, tiene que ir en su bolso con una papeleta para elegir a su alcalde, con otra papeleta para elegir al presidente del Cabildo, con otra papeleta para elegir al candidato del Parlamento por la isla de La Palma, con otra papeleta, espero, para elegirme a mí como candidato a la lista autonómica, y después con otra papeleta para elegir en la lista al Parlamento Europeo. Si además Pedro Sánchez se le antoja la idea de unir en las elecciones generales, que yo no lo creo y lo descarto, pero imagínense que al final le dé una cordura y sensatez a Pedro Sánchez, que no lo preveo,
se une también las elecciones generales, son 2 urnas más, 7 urnas. Por tanto, lo que tenemos que hacer ahora y lo que tiene que hacer el gobierno es hacer una auténtica pedagogía de este nuevo sistema electoral que son, de entrada ya, 5 urnas. Sí. Desde luego no le rindo las ganancias ni a los que estén en la mesa, ni a los interventores, en fin, puede ser algo espectacular. Pero entonces me confirma que usted va a la lista regional. En principio esa es la propuesta que veo más sensata, pero en todo caso será el partido, el Comité Electoral del Partido Popular en Canarias, quien definitivamente tome esa determinación. Tengo para mí que el Parlamento todavía no ha contestado a la Junta Electoral y tengo para mí que hay algunos grupos que no quieren eso. Me parece a mí que el PSOE y ustedes están de acuerdo, pero los demás andarían ahí, ¿eh? Bueno, pues en fin, lo que hay que buscar un consenso, evidentemente que cualquier propuesta tiene que ser consensuada, porque para eso hemos estado mucho tiempo en esa ponencia de estudio, en esa comisión para la reforma del sistema electoral y se ha cosechado un consenso yo creo que importante. Por ponernos en los últimos datos, tenemos algunos problemas para que el gobierno del señor Sánchez cumpla con Canarias lo que se acordó y lo que está escrito respecto del REF, respecto al estatuto. Ahora dicen que va a haber unas comisiones y que se va a arreglar lo que en principio no aparece ni siquiera en estos presupuestos. ¿Cuál es la situación y qué espera de cómo se va a resolver ese tema? Pues mire, yo creo que el señor Sánchez, el Partido Socialista, está claro que tiene que pagar los cheques de la moción de censura. Canarias ya no está en la agenda política del gobierno de España, no está en el centro de la agenda del Consejo de Ministros, ¿no? Ahora quien está es Cataluña y los populistas de Podemos, ¿no? Parece mentira que se esté negociando los presupuestos no con las instituciones canarias y sí con los presos que están en la cárcel por intentar romper España, el presupuesto para toda España, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Lo que está claro es que el presupuesto del año 2017 y 2018, que es el presupuesto del Partido Popular, han sido los mejores y mayores presupuestos de la historia de Canarias. Canarias nunca ha contado con tantos recursos, es verdad que el 2018 se aprobaron, pero el señor Sánchez no ha desplegado esos recursos con Canarias, no ha transferido los fondos para carreteras, por ejemplo, y sí le ha dado 200 millones a Cataluña, y yo lo que he visto en los presupuestos del 2019, Pedro Sánchez pisotea y machaca a Canarias, porque yo empecé a buscar dónde estaba el plan de infraestructuras turísticas y ha desaparecido un plumazo. ¿Dónde está el plan de infraestructuras educativas? Y ha desaparecido un plumazo. ¿Dónde está el plan de lucha contra la pobreza? Y no aparece por ahí. Ayer teníamos al secretario de Estado, que fuera del Partido Popular, José Ramón Lete, de Deporte, y Canarias ha perdido cerca de 4 millones de euros comprometidos para el área de deporte, por ejemplo, para ayudar a nuestros deportistas que estaban en el gobierno del Partido Popular y han desaparecido, o los 12 millones para la prestación de los servicios sociales que estaban con el gobierno del Partido Popular y han desaparecido con el Partido Socialista, o los 8 millones para ayudar al agua de riego de los agricultores que estaban con el Partido Popular y no están con el Partido Socialista, por no hablarle de, evidentemente, la mutilación que han hecho con los recursos de nuestro régimen económico y fiscal, con las deducciones y bonificaciones que tenemos por esa ley del régimen económico y fiscal. Por tanto, a mí me preocupa mucho que se comporte el gobierno de Pedro Sánchez así con Canarias y que ignore a Canarias. Ha venido Pedro Sánchez en reiteradas ocasiones y no ha tenido ni 5 minutos para atender a las instituciones de Canarias. No ha tenido el detalle y la sensibilidad de escuchar lo que le estamos diciendo desde Canarias. Es un presidente que se ha mantenido al margen de las reivindicaciones de Canarias y por eso el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, va a plantar la batalla, va a hacer una ofensiva para que no retrocedamos ni un solo milímetro de nuestros derechos. Ahí está la aprobación del Estatuto de Autonomía y la ley del régimen económico y fiscal, y para que no retrocedamos ni un solo céntimo de las partidas presupuestarias comprometidas con esta tierra. Yo he hecho más en 7 meses que el Partido Popular en 6 o 7 años. Palabras de Pedro Sánchez el fin de semana. Bueno, pero eso es fin de semana para su parroquia, ¿no? Para su partido. Un titular electoral, pero los datos están ahí. Mira, es que los presupuestos se pueden comparar. Yo les invito a los que nos están viendo que coge el presupuesto del año 2018, esto está publicado en el Boletín Oficial del Estado, y que coge el del 2019, que haga sumas y restas. Y hay un recorte masivo del gobierno del Partido Socialista con Canarias. Es verdad que ahora Coalición Canarias anda gritando, ¿no? Pero Ani Orama se abstuvo para que Pedro Sánchez fuera el presidente del gobierno de España. Es verdad que ahora Nueva Canarias se echa las manos a la cabeza, pero Pedro Quevedo votó favorablemente para que Pedro Sánchez fuera el presidente del gobierno de España. Y el Partido Popular, que dijo entonces, cuidado, que esto es un tema grave. Miren, los presupuestos no es lo que diga el Partido Popular del año 2019. El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y la OCDE, los 3 organismos internacionales,
han dicho que los presupuestos de Pedro Sánchez van en sentido contrario a apuntalar el crecimiento económico y la generación de empleo y que generan incertidumbres en la economía. Y ahí estamos viendo ya las luces de alarma ante la situación de los presupuestos de Pedro Sánchez. Por tanto, con las cosas de comer no se puede jugar. El ámbito de esta televisión es el ámbito de la isla de Gran Canaria, aunque después esta entrevista se dentro del archipiélago a través de nuestro digital. Pero los candidatos de Gran Canaria, ¿han optado ustedes por una persona, no sé si es afiliado o independiente? Estuvo con ustedes cuando José Manuel Soria presidió el Cabildo de Gran Canaria, Saluki, en el Cabildo de Gran Canaria, y por Marco Aurelio Pérez, que hasta este momento representa a una asociación de vecinos de San Bartolomé de Tirajana. ¿Por qué la elección de ambos? Porque son dos magníficos candidatos, porque son los mejores, uno para defender los intereses de esta isla de Gran Canaria y nuestra candidata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para defender a la capital de la isla y que vuelva a ser el motor económico y el liderazgo que necesita Gran Canaria. Evidentemente que el Partido Popular apuesta por ello, porque esas dos magníficas instituciones, tanto el municipio, la capital de la isla, como la isla de Gran Canaria, requiere de dos magníficos candidatos con las ideas claras. Marco Aurelio tiene una idea clara de cuáles son los desafíos que tiene la isla de Gran Canaria. No podemos estar permanentemente en el conflicto, en el victimismo en el que nos ha metido Antonio Morales, en una especie de carrera de obstáculos. Es decir, Gran Canaria se ha quedado al margen del desarrollo económico. Ahí están los datos, no lo digo yo, cualquiera que pueda contratar los datos. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que ha creído que la isla de Gran Canaria es una especie de finca particular, donde no hay un desarrollo económico ante los objetivos que se han marcado, ¿no? Y por eso tenemos a una persona como Marco Aurelio, que estoy convencido que va a defender esa situación de protagonismo en el ámbito de Canarias, ¿no? Y después el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la capital de la isla, tenemos ahí un tripartito, que fue el tripartito perdedor, porque quien ganó las últimas elecciones fue el Partido Popular, y ese tripartito perdedor pues ha cogido las riendas de un ayuntamiento, y lo que está claro es que los datos de empleo, de oportunidades económicas, de la plataforma que tiene que ocupar Las Palmas de Gran Canaria, en esa plataforma también con el puerto de la Luz y de Las Palmas, pues no está siendo del liderazgo que requiere la isla de Gran Canaria y la capital de la isla. El nombramiento, sobre todo de Marco Aurelio Pérez, es lo que ha causado, digamos, el enfurruñamiento de su actual alcalde Moya. No, que va, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Mira, si hay una persona... Yo diría que sí. No, si hay una persona que ha apostado por Marco Aurelio también es Poli Suárez, ¿no? Al que yo le aprecio, le valoro el esfuerzo que ha hecho, la transformación que ha hecho él como alcalde en el municipio de la Villa de Moya. Él tiene una responsabilidad muy importante, nada más y nada menos que ser senador. Senador que defendiendo los intereses de Gran Canaria. Poli es un puntal. Y los puntales, igual que en la lucha canaria, tienen que seguir utilizando y tenemos que seguir aprovechándonos de los puntales para ganar. Y Poli, por tanto, ocupará un papel fundamental y destacado en el futuro del partido. Bien, hasta este momento ha criticado al PSOE, ha criticado a Coalición Canaria, el gobierno, en fin, ese tipo de cosas. Se salieron las elecciones el 26 de mayo. ¿Cuál es su propuesta para Canarias? Pues mira, una propuesta ambiciosa, ¿no? Canarias tenemos que deshacernos de ese victimismo y muchas veces el complejo que tenemos en aquí nos maltratan unos y nos maltratan otros, y creernos en nuestras potencialidades. Canarias está en una situación logística de primer orden, es como si fuera un portaaviones en medio del Atlántico, con un desarrollo económico muy importante. Tenemos dos herramientas fundamentales, el régimen económico y fiscal, y esa herramienta hay que sacarle el máximo jugo, y nuestro estatuto de autonomía. Por tanto, son dos herramientas fundamentales en un contexto, insisto, logístico de primer orden, tocando un continente como el africano, siendo frontera sur de Europa como es Canarias y mirando al continente americano, que creo que es muy importante. A partir de aquí tenemos que pensar primero en los más vulnerables. Estos datos de desempleo, de pobreza, de personas con discapacidad, de personas con dependencia que tenemos y que soportamos en el ámbito de Canarias, las listas de espera sanitaria, las personas, las 40.000 familias que quieren acceder a una vivienda digna y no tienen la oportunidad, todo eso hay que darle una vuelta al calcetín. ¿Por qué? Y no es un problema de recursos económicos, es un problema de gestión política. Hay una mala gestión después de 3 décadas de Coalición Canaria y tenemos que cambiar la gestión política en esta materia. Aprovecharnos de los recursos económicos, hacer una gran revolución en la administración pública. La administración pública no puede ser el enemigo del desarrollo económico. Las personas que tienen responsabilidades en los ayuntamientos y los cabildos, no puede ser que cualquiera que quiera poner en marcha una actividad económica se encuentre con una especie de carrera de obstáculos en los ayuntamientos y en los cabildos. Por lo tanto, las administraciones públicas tienen que estar al servicio de la generación de riqueza en esta tierra.
hay que hacer muchas cosas y lo que sí tengo claro es qué modelo de Canarias tenemos para el futuro. Es un modelo que no se viva en el victimismo, que no vivamos en el complejo, que aprovechemos nuestros recursos, nuestras potencialidades para decirle al mundo entero que Canarias tiene que ser captador y captar riqueza y economía y empresas que vengan a instalarse a Canarias y que podamos hacer una comunidad autónoma con atractivos muy importantes. ¿Con qué modelo productivo? Bueno, pues con un modelo que tenemos perfectamente diseñado, que es el modelo de nuestro principal motor económico del turismo, pero piense usted que si nosotros destripamos el Producto Interior Bruto, la economía en Canarias, el turismo ocupa un 34%, 33-34%. Pero vamos muy cojos en la economía, porque no solo con el motor económico del turismo podemos despegar, cuando tenemos un sector industrial que no llega al 7%. El sector industrial es muy importante para una economía fortalecida y por tanto tenemos que apostar también por la reindustrialización de nuestro archipiélago. No pensando en la industria pesada, no, pensando en la industria de la innovación, de la tecnología, de la investigación, que es lo que Europa apuesta como región ultraperiférica. Hemos hablado de un régimen económico y fiscal que lo hemos puesto a disposición de la economía en Canarias. Una parte fiscal que ha sido renovada en el año 2015 y que el gobierno de Canarias no le ha sacado el máximo rentabilidad. Ya no digo el gobierno de Canarias, también los autónomos, los emprendedores. Y tenemos una parte económica que creo que tiene unas potencialidades muy importantes que tenemos que aprovechar. Por tanto, yo creo que con esas herramientas, sabiendo que tenemos que apostar por la innovación, por la tecnología, por un continente africano que está creciendo al doble de lo que está creciendo la economía en Canarias. Y por tanto tenemos que pensar también, cuando hablamos de internacionalizar la economía, tenemos que pensar en que no hay ningún sitio en Europa con las ventajas de cercanía con el continente africano. Eso también es una puerta a las oportunidades que Canarias tiene que aprovechar. Ha citado usted en 3 o 4 ocasiones la cercanía de África. Cuando en uno de sus viajes Pablo Casado ha estado aquí en Canarias, habló de la OTAN y tener aquí una especie de base militar de la OTAN. Después le vi que usted decía sí, pero no, no, pero sí. ¿Cuál es su postura? Bueno, mi postura es muy clara. El propio Estatuto de Autonomía habla de Canarias como plataforma de paz. Lo que decía el presidente Casado, y en el contexto en el que lo decía, es que Canarias tiene que aprovechar su situación logística para instalar en Canarias todos los organismos, todas las instituciones que vayan encaminadas a la ayuda humanitaria o la cooperación internacional. Canarias está en una situación, insisto, logística de primer orden. No hay ningún territorio en Europa con esta situación geoestratégica. Por tanto, o somos capaces de aprovechar. Miren, hay una cuestión que tenemos que, y lo vamos a proponer, es que en Canarias esté instalada la oficina de región ultraperiférica. Todas esas instalaciones, todas esas instituciones, todos esos organismos, por ejemplo, como el Centro de Ayuda Humanitaria, el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria que coordina la Cruz Roja en el puerto de La Luz y de Las Palmas, son organismos, son instituciones que creo que es fundamental que Canarias utilice la plataforma logística para que se instalen en Canarias y por tanto nosotros vamos a defender que todos esos organismos se puedan instalar en Canarias. Si usted me pregunta por la AFRICOM, ya le tengo que decir que nosotros no estamos de acuerdo. Lástima, yo sí estoy de acuerdo y me hubiese gustado que ustedes hubiesen refrendado la misma postura que yo le entendía a Pablo Casado en aquel momento. Habla de África y tenemos ahí enfrente a un país hasta este momento relativamente estable como puede ser Marruecos, pero a poco que la cosa cambie sería importante para Canarias tener aquí cierta seguridad. A título personal a mí me parecería bien, como yo un montón de gente, aunque entiendo su postura. Porque debe ser que la corriente es decir que no. No es que decir que no, es que el Estatuto de Autonomía que hemos aprobado a finales de octubre en el Senado habla de Canarias como plataforma de paz. Dicho esto, yo no tengo, hay que también eliminar el concepto de OTAN con el concepto militar. OTAN hace también ayuda humanitaria y de cooperación y hay muchísimos ejemplos. A partir de aquí es un debate extenso en ese sentido. Bien, vamos a hablar un poco de política nacional porque uno entiende que las elecciones en Andalucía se vieron afectadas y mucho, lo entiende así casi todo el mundo, por las políticas en el Estado respecto de Cataluña, ¿no? Esa situación, cuando lleguen las elecciones generales, incluso en estas locales, se pueden ver afectadas por ese virus catalán. Yo creo que el panorama nacional está afectando y mucho al comportamiento electoral. Lo hemos visto en Andalucía, pero lo vamos a ver en Canarias y lo vamos a ver en todas las comunidades autónomas. Evidentemente,
Hoy una persona que viva en Las Palmas, en Teror, en Agaete o en Valverde no está ajeno a la política nacional. Hoy se comenta la situación en Cataluña, hoy se comenta también el machaque al que te está sometiendo Pedro Sánchez a Canarias, hoy se comentan muchas cuestiones, hoy estamos comentando lo que estamos viviendo en Venezuela, ese territorio tan cercano. Por tanto, todos esos factores afectan sin lugar a dudas a lo que vayan a ser el comportamiento electoral en las próximas elecciones, sin lugar a dudas. Da la impresión de que en algunas fuerzas políticas, cuando uno cita a Vox, se le ponen a algunos los pelos de punta, a algunos de su partido también, aunque yo no lo entiendo, en el supuesto de que, como usted dijo antes, haya en el Parlamento un número de fuerzas, e incluso las nuevas, en los ayuntamientos, en los cabildos. ¿Cómo afronta ese posible pacto con Vox? Mire, hablar de pacto es hablar un poco de futurible, ¿no? Y por tanto, cualquier cosa que yo diga es muy poco relevante, ¿no? Un momento, señor Antona. Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos, toda esa gente la va a tener enfrente. Del otro lado, del lado suyo, o Vox o poca cosa más, ¿eh? Bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa de aquí a allí. Mira, yo el domingo, el día de las elecciones andaluzas, yo me subí en un avión porque el lunes tenía una comida con con Pablo Casado y con Juanma Moreno, precisamente. Y yo me subí al avión diciendo varias cosas, o todos los analistas y los columnas y todos los análisis electorales decían varias cosas. Primero, que se iba a producir un sorpaso de Ciudadanos al PP. Segundo, que el bloque de izquierdas iba a aguantar la fortaleza de las elecciones. Tercero, que Susana Díaz iba a ser, en fin, la que iba a ganar, pero con mucha diferencia. Y cuarto, que Vox iba a entrar tibiamente. Eso fue a las 6 de la tarde cuando yo me subí en un avión para ir a Madrid. Cuando yo aterrizo en Madrid y veo los resultados, no tiene nada que ver con lo que se estaba diciendo mayoritariamente. El PP no hubo solo un sorpaso, sino que el PP aguantó como segunda fuerza política. El bloque de la izquierda se vino abajo, Susana perdió, el Partido Socialista 14 escaños, y Vox no solo no entró tibiamente, sino que entró con 12 diputados. Por tanto, es todo, lo hablábamos al principio de esta entrevista, estamos en una especie de transformación del sistema de partidos, de la política en general, de la sociedad, y yo creo que tenemos que hilar muy fino a la hora de hacer de valoraciones y de pactos futuribles. A mí me gustaría hablar de que el único pacto que tengo hoy yo muy seguro es el pacto con Canarias y con los ciudadanos de Canarias, y fundamentalmente con aquellos que peor lo están pasando. Ese es el único pacto al que yo me agarro permanentemente. Bien, estamos llegando al final de esta entrevista, a esta Cámara que tiene aquí y a los ciudadanos de Gran Canaria, que es nuestro ámbito territorial, lo que usted quiera decir. Bueno, pues yo lo que quiero decirles es que tenemos una oportunidad muy importante en mayo de este año, son las elecciones municipales autonómicas a Cabildo y elecciones europeas, y yo creo que evidentemente el Partido Popular es un partido de gobierno, un partido fiable, un partido que ha tenido responsabilidades en muchos ámbitos de la actualidad, y por tanto yo creo que es fundamental que todos vayamos a votar y que fortalezcamos el sistema. Celebrábamos el año pasado el 40 aniversario de la Constitución, que fue la etapa de mayor progreso económico, político y social. Por tanto, esos valores de la concordia, del diálogo y del consenso son fundamentales para afrontar los retos y los desafíos que tenemos como sociedad. Y yo creo que es fundamental no debilitar el sistema, sino fortalecer con la participación el sistema. Yo creo que nos va la vida en ello, porque si no, el populismo y el caldo que se crea con ese malestar creo que hace un daño irreparable a nuestro marco de convivencia. Señor Antona, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Yo espero que antes del 26 de mayo lo tengamos aquí en alguna ocasión más. Espero que sí. A mí me encantaría. No, seguro, seguro. Y bueno, toda la suerte del mundo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Asier Antona, presidente del Partido Popular en Canarias.